John le informa a Jair que es urgente y preocupante porque lo llamaron de la fiscalía y es urgente que realice una ampliación de la entrevista ya que le contaron que Jonier lo acusa ante la fiscalía como el responsable de la muerte de ellos. Dice que Jair, que usted ingresó mucho antes al inmueble y que cometió el hecho antes de que él entrara. Esos son algunos apartes de la síntesis de las interceptaciones que conoció Semana en el expediente completo por el asesinato del brutal crimen del estilista Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández. Es una síntesis de las interceptaciones que están justamente en todo el proceso. Interceptaciones que se hicieron luego o cuando se estaba adelantando la investigación en contra de Jonier Leal. Claramente, antes de que él decidiera aceptar su responsabilidad en el brutal asesinato de su hermana y de su mamá y que derivó posteriormente en un acuerdo con la fiscalía que contempla una pena de 27 años y 5 meses de prisión, además de algunos compromisos como pedirle perdón a las víctimas, pedirle perdón al país y no cometer, o por lo menos comprometerse a no cometer un crimen parecido. Eso es, digamos, lo que contempla el acuerdo al que llegó Jonier Leal, el confeso asesino de Mauricio Leal, de su hermano, con la fiscalía para aceptar su responsabilidad y conocer una condena en un tiempo prudencial, en un tiempo mucho más rápido que si se hiciera a través de un juicio. Son documentos que tiene en su poder Semana y que revelan pues en detalle todo la evidencia que recaudó el ente acusador, incluso después de que Jonier aceptara su responsabilidad, porque de acuerdo a esas evidencias o a esos documentos que conocimos, pues se denota que la fiscalía seguía o trataba de establecer si otras personas estarían involucradas en este brutal asesinato. Por ahora se diría que no, porque pues incluso en los mismos informes se lee cuando los investigadores le piden al fiscal del caso: cortemos ya esas líneas, no sigamos haciendo interceptaciones porque no arrojan mayores resultados, aparte de algunas conversaciones como las que estamos leyendo justamente en esta transmisión. En esas interceptaciones o en otras síntesis de las interceptaciones, pues se establece cuál era el plan B de Jonier Leal. Es decir, primero recordemos que obligó a su hermano a escribir una carta en la que se despedía. Básicamente eso indicaba un caso de suicidio, o por lo menos esa era la primera hipótesis. Luego, él tenía un plan B, Jonier Leal tenía un plan B, que era inculpar a otra persona. Por eso buscó a Jair Ruiz. Lo buscó, él estaba haciendo algunas diligencias. Jair Ruiz, recordemos, es amigo de la infancia de Jonier y de Mauricio, pero además trabajaba con el estilista, le hacía, digamos, diligencias o le servía como conductor. El caso es que ese día, el día en que se iba a descubrir o se supo que Mauricio Leal fue asesinado junto a su mamá en su casa, en la Vía La Calera, pues Jair estaba haciendo algunas diligencias y Jonier lo llamó: véngase, busquemos a mi hermano porque es muy raro, no aparece, no contesta, vamos hasta la casa. Cuando llegaron a la casa le dijo: entre usted. Esa era el plan B, inculpar a Jair Ruiz del asesinato. Y por eso es que esas síntesis de interceptaciones tratan de reflejar lo mismo. Vamos a leer otra, donde claramente se fija o hay una conversación entre John, que es John Fonseca, un abogado, con Jair Ruiz y le dice, pónganle atención, dice: John les comenta que a él lo llamaron de la fiscalía y le dijeron que era recomendable que fuera a la fiscalía, es decir, que Jair fuera a la fiscalía a dar una ampliación de la entrevista, ya que Jonier lo estaba haciendo responsable, que quien los asesinó fue Jair. Eso aparece en esa síntesis de la interceptación. Ojo, estaban tratando de vincular entonces a Jair Ruiz con el asesinato del estilista Mauricio Leal. Por supuesto, todo ese plan B, como el plan A, como la primera hipótesis, pues se le cayó a Jonier Leal luego del material probatorio que recaudó la fiscalía y que derivó en esa aceptación de cargos y ahora en una condena que la fiscalía dice es ejemplar porque Jonier Leal pues fue un valiente al aceptar responsabilidad y asumir esa pena. Las víctimas claramente se van a oponer a ese acuerdo y le dicen a la fiscalía: pues Jonier Leal no es ningún valiente, lo que es un avispado porque aprovechó la oportunidad que le estaba dando la fiscalía, porque haciendo cuentas a grosso modo, pues 27 años de cárcel físicos, es decir, allá en prisión, estaría más o menos unos 12 años luego de las rebajas de ley, luego los beneficios por estudio, por trabajo, en fin.
el valiente terminará en las calles en menos de 12 años, es lo que dicen las víctimas, y por eso es que se oponen claramente a ese acuerdo con la fiscalía. Estaremos muy atentos de buscar, de escudriñar más en este expediente, 18 carpetas con más de 15.000 documentos de las pruebas en el caso de Mauricio Leal, el asesinato de Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández. Recordemos, o más bien recuerden, que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.